Tal vez la parte más difícil de cambiar no es mejorar, sino esperar a sentirnos listos para hacerlo. Creo que el cambio es algo que todos buscamos, ¿no? O al menos en algún punto de nuestras vidas, pero muy pocas veces somos capaces de hacer esa diferencia en nuestras vidas. Y no creo que sea porque no queramos cambiar, sino que creo que la mayoría de veces simplemente tenemos miedo. Miedo a fallar, a perder el tiempo, el pensar que todavía tenemos tiempo, o el miedo a la incertidumbre que nos genera el no saber qué es lo que va a suceder. Y eso es normal. Sinceramente, nosotros como personas tendemos a evitar o tener miedo a lo desconocido, al no estar listos a lo que sea que la vida nos ponga enfrente. Y mientras más pensamos las cosas, bueno, más difícil se vuelve el generar ese cambio. Últimamente he pensado mucho en eso y el cómo a veces pasamos días, semanas, meses o hasta incluso años diciendo que vamos a cambiar algo que nos desagrade o simplemente que pensamos que no es correcto en nuestras vidas y buscamos el cómo ser disciplinados o el empezar algo que sea bueno en nuestro día a día, pero al final del día seguimos exactamente en el mismo lugar y creo que una de las razones es porque esperamos el sentirnos listos, como si de un día para otro fuéramos a despertar con una motivación interminable, sin dudas, sin miedo y con total claridad, pero eso rara vez, casi nunca suele suceder. Y eso es normal, ya que la mayoría de las personas que lograron generar esa diferencia en sus vidas probablemente también tenían miedo cuando empezaron. La diferencia es que simplemente dieron ese paso que faltaba para empezar. Y honestamente, esa es la parte más difícil de todo esto. No el cambio, no el mejorar, no el aprender, simplemente el empezar ese cambio. Y eso incomoda muchísimo, especialmente ahora que vivimos comparándonos día tras día con personas que llevan años realizando lo que nosotros deseamos poder hacer. Vemos gente que ya generó ese cambio en sus vidas, personas con experiencia, personas que parecen tener todo resuelto y sentimos al final del día que vamos demasiado tarde. Y aún así siento que casi nadie habla de lo raro que se siente el empezar, porque al principio todo se siente inútil, como si el esfuerzo no estuviera sirviendo para nada, el que hacemos día a día para poder mejorar, el siquiera empezarlo, el no saber si lo estamos haciendo bien, el sentirnos juzgados por intentar hacer algo diferente. Y aunque sea algo simple, da miedo, porque siempre existe esa voz diciéndonos, ¿y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no mejoro? Preguntas sin sentido que no nos suman a nuestra persona y solo nos dañan, solo nos pueden generar más dudas y que a la larga solo nos hacen daño a nuestra persona. Y poco a poco empezamos a sobrepensar todo, una y otra vez. Y al final terminamos sin hacer nada. A pesar de eso, algunas personas simplemente se cansan de quedarse quietas y deciden empezar, incluso con el miedo. O puede que ya hayas iniciado el cambio, incluso sin saber qué va a pasar, porque tal vez el cambio no empieza cuando te sientes listo. Todo esto empieza cuando decides dejar de esperar el momento perfecto. El poder realizar cualquier cambio será difícil y tomará su tiempo. Hay que empezar de poco a poco. Después de todo, para correr hay que saber caminar primero.
y eso es algo que se nos olvida a veces. Nuestros esfuerzos son para que algún día podamos ver el momento en el que los resultados de nuestros esfuerzos y dedicación den resultado, aún con el cansancio que podamos tener, aún con todo eso. Pero cuando no podamos más, cuando te olvides del por qué empezaste eso, la razón por la que empezaste desde un inicio, vamos, hay que recordar, ¿no? Todo el camino que recorriste para llegar al punto en el que estás. Nadie ni nada en este mundo te puede quitar ese derecho, esa satisfacción de poder ver el fruto de tus esfuerzos, de ver el amanecer de un nuevo día y apreciar la nueva persona que eres. Imagínate poder decir, estoy orgulloso, no de nadie más, sino de la persona que eres ahora, y sabrás que habrá valido la pena. Así que siéntete orgulloso, lo lograste, date un aplauso y sonríe. Al final hiciste lo que poca gente es capaz de hacer. Aún si apenas has empezado, esto es lo que hay y al final es lo que tenemos que aceptar. Con todo eso dicho, creo verdaderamente que nadie está realmente preparado. Supongo que cambiar nunca será fácil y probablemente siempre habrá dudas, pero quedarse exactamente en el mismo lugar también da miedo. Y ambos sabemos que en el fondo no es lo correcto, porque si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que mientras nosotros seguimos con dudas, el tiempo seguirá pasando y viviremos con ese arrepentimiento y realmente no sabrás qué pasará si decides intentarlo. La diferencia es que al menos sabrás que lo intentaste y sabrás qué resultó de todo esto, agradeciendo haber dado ese primer paso, aunque haya sido pequeño, aunque nadie más lo haya notado. Tú solo sabrás el esfuerzo que le diste a ese cambio y tú solo sabrás los errores que tuviste en el camino. Y eso es también la parte de avanzar, aprender de nuestros errores, corrigiéndonos, volviendo a intentarlo y poco a poco convirtiéndonos en alguien diferente a quien éramos antes. Así que, aunque sea lento, aunque las cosas salgan mal al principio y sientas que no estás avanzando, creo que vale la pena el intentarlo, porque incluso el cambio más pequeño sigue siendo alentador, sigue siendo progreso y seguirá siendo una decisión que muchas personas nunca se atrevieron a tomar. Y tal vez no hoy no veas resultados, tal vez mañana tampoco, pero cada paso que das es uno menos para la meta que quieres alcanzar. Si te quedaste hasta el final, lo agradezco con sinceridad. Espero haberte ayudado y aunque sea solo una sola idea, una reflexión o simplemente un pequeño empujón para seguir adelante, habrá valido la pena. Así que cuídate mucho. Espero que tengas un gran día, una buena tarde, una linda noche. Hasta luego.